A ver, tomar la clase de policitemia neonatal, ¿no? Quizás ya algunos en las prácticas lo han podido ver, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tocar en la clase? Primero, saber los factores de riesgo que van a condicionar esta patología, revisar también la fisiopatología de la policitemia y que incluye obviamente su presentación clínica, los criterios diagnósticos, el diagnóstico diferencial y las complicaciones. Y para terminar, conocer obviamente el manejo de la policitemia y cómo prevenimos y el pronóstico. Entonces, esa es la agenda y vamos a definir la policitemia neonatal, porque acuérdense que hay otro tipo de policitemia en adultos, ¿no? Que no es el caso que estamos revisando ahora, ¿no? Como el incremento de la masa total de glóbulos rojos, y este incremento de glóbulos rojos, ¿cómo lo medimos? Con un hematocrito venoso, ¿no? Recuerden que tiene que ser hematocrito venoso. Cuando este hematocrito venoso es mayor a 65%, o tienen una hemoglobina también venosa mayor a 22 gramos por decilitro, entonces podemos, ¿no?, hablar de policitemia neonatal. Ahora, esta policitemia neonatal, que es la elevación de este hematocrito, se asocia en algunos casos con hiperviscosidad sanguínea. Y obviamente esta hiperviscosidad sanguínea produce alteraciones en el flujo sanguíneo de varios órganos. La epidemiología de la policitemia, ¿no?, varía obviamente de acuerdo a la altitud. Está en alrededor de 1,1 a 5% en el nivel del mar y es mayor en la altura, ¿no?, que llega a 5% o más. Y cuando hablamos de hiperviscosidad policitémica, ¿a qué nos referimos? Al síndrome clínico que es causado por el enlentecimiento de la sangre. O sea, como hay mucha masa de glóbulos rojos, la sangre no fluye, entonces hay un enlentecimiento de esta sangre en los vasos sanguíneos por este aumento de la masa eritrocítica que les mencioné, y obviamente esto causa una disminución relativa del volumen plasmático y un aumento relativo también de proteínas y plaquetas. Y todo esto ¿a qué nos va a llevar? Este enlentecimiento a problemas y formación de trombos, ¿no? Entonces, va a producirse una viscosidad cuando hay más de 2 desviaciones estándar por encima de media para la población de interés, ¿no? Estos son datos que es bueno que lo conozcan, pero lo importante es que sepan que el hematocrito venoso mayor de 65% es lo que denominamos policitemia. Entonces, el otro punto importante que deben saber es que la relación entre el hematocrito y la viscosidad es casi lineal cuando el hematocrito es menor a 60%. Hasta 65 ya puede ser, pero cuando ya este hematocrito llega a 70%, la viscosidad aumenta exponencialmente, ¿no? Como podemos ver en esta figura, ¿no? Ustedes ven en el gráfico del lado izquierdo la población normovolémica, y cuando hay hipervolemia, ¿no?, o sea, hipervolémica, se produce hiperviscosidad cuando el hematocrito es mayor al 70%. Entonces, esta hiperviscosidad nos va a llevar a una disminución del transporte de oxígeno porque hay un enlentecimiento del flujo sanguíneo, ¿no? Entonces, acá podemos ver el efecto del hematocrito sobre la viscosidad, el flujo sanguíneo y el transporte del oxígeno. Entonces, obviamente, al haber una disminución del transporte de oxígeno, se va a alterar, ¿no?, el intercambio gaseoso cuando ya se va a producir trombos o problemas, ¿no? Entonces, la epidemiología les decía que ocurría entre 1 a 5% de todos los recién nacidos vivos. Sin embargo, esta policitemia en la mayoría de los casos son asintomáticos, sobre todo obviamente cuando son menor del 70%, ¿no? Se ha calculado más o menos que esta tasa en recién nacidos a término, o sea que no tienen otra patología más que la policitemia, varía del 0,4 al 5%. Sin embargo, aumenta en los recién nacidos pequeños para edad gestacional, o sea, los que tienen retardo de crecimiento intrauterino.
llega del 8 al 15%, comparado con los adecuados, que están alrededor del 2%, y los grandes, que van del 3 al 6%, ¿no? Y otro dato importante que conozcan es que alrededor de la mitad de estos recién nacidos con policitemia tienen hiperviscosidad, o sea, no todos van a hacer la hiperviscosidad. Entonces, tenemos que conocer los factores de riesgo. ¿En qué caso nosotros podemos pensar que el neonato va a tener o puede tener policitemia? En esos tres grandes grupos que ven en la lámina. Primero, cuando hay transfusiones intrauterinas, o sea, de la placenta al feto o feto-fetal, más o menos un 30% como monocoriónicos o materno-fetal, o cuando hay un pinzamiento muy tardío, o sea, mayor a los 3 minutos, ¿no? Por ejemplo, en casos de parto domiciliario, parto en taxi, ¿no? Son partos en que el pinzamiento se da en forma muy tardía. El otro gran grupo es cuando hay hipoxemia crónica fetal, que va a condicionar el aumento de eritropoyetina fetal. Entonces, esto lo vamos a ver en niños pequeños para la gestacional, o sea, con retardo de crecimiento uterino, hijos de madres hipertensas, hijos de madres con diabetes, en el caso del tabaquismo materno, o en el caso también de cardiopatías, sobre todo cianóticas materna, y en los recién nacidos posternos. Hay otro gran grupo que se ha puesto como otras asociaciones que también pueden presentar policitemia, por ejemplo, asfixia perinatal, las trisomías, tanto 13, 18 y 21, la más frecuente es la 21, presenta policitemia. En el caso de tirotoxicosis neonatal, hiperplasia adrenal, algunos síndromes que son poco raros, pero que presentan policitemia, como es el síndrome de Wiedemann, o también madres que tienen tratamiento con propanolol o hipotiroidismo, ¿no? Entonces acá podemos ver también la fisiopatología, ¿no? En caso pasivo, o sea, cuando hay simplemente pasaje de sangre hacia el bebé, o en el caso activo, como les mencionaba, todos los otros, los grupos que acabo de explicar, ¿no? Entonces, ¿cuándo vamos a tener aumento de la eritropoiesis fetal? ¿No? Va a darse como consecuencia de un estímulo directo que está relacionado a hipoxia fetal o a alteraciones también en la regulación del eritropoyetina. Entonces son dos grandes grupos, insuficiencia placentaria, sea cual fuere la causa, o trastornos endocrinos en el neonato. ¿Cuántos ya entraron? A ver, 71. Bueno, entonces, para recordar, un hematocrito mayor de 65% es policitemia. No necesariamente hiperviscosidad, pero puede condicionar. Entonces nos va a dar lugar a sedimentación de la sangre intravascular, a un deterioro de la oxigenación, de la perfusión tisular y la formación de microtrombos. Y donde se produzca estos microtrombos es lo que vamos a tener, ¿no? Los problemas tanto de la clínica como las complicaciones, ¿no? Porque va a dar lugar a hipoxia tisular, acidosis metabólica, hipoglicemia, que es un trastorno metabólico muy frecuentemente asociado a policitemia. Si hay obviamente esos microtrombos a nivel cerebral, va a haber daño a nivel cerebral, si es en los riñones, igual, o en el intestino o en las glándulas adrenales. Y obviamente si es que es a nivel multiorgánico, vamos a tener una disfunción multiorgánica, ¿no? Obviamente sí es una policitemia que no hemos tratado como debe, ¿no? Entonces, cuando hay insuficiencia placentaria hay una hipoxia intrauterina y aumenta la eritropoyetina, como ya les mencioné. ¿En qué casos? Cardiopatía congénita cianótica, tabaquismo materno, hipertensión materna, cuando hay desprendimiento prematuro de placenta, cuando el bebé es posmaduro o cuando hay retardo de crecimiento intrauterino. En el caso de trastornos endocrinos, hay un aumento del consumo de oxígeno, ¿no? Y este aumento del consumo de oxígeno va también a aumentar la producción de eritropoyetina. ¿En qué caso vamos a tener? Hijos de madre diabética, ¿no? O hijos de madre con diabetes gestacional, o el caso de tirotoxicosis congénita, hiperplasia suprarrenal congénita o el síndrome de Wiedemann, ¿no? Y por la transfusión, o sea, pasiva, como les decía, demora en el pinzamiento del cordón, ¿ya?
uso materno de fármacos, transfusión gemelo-gemelar o materno-fetal, que en estos casos vamos a tener una hipertransfusión y por lo tanto va a haber policitemia. La demora en el pinzamiento del cordón, ya les he explicado, ¿no? Aquí tenemos la cantidad de mililitros que se van a transfundir de acuerdo a la demora. Miren que en 15 minutos va de 75 a 78 y si es que obviamente esta demora es en 120 segundos, va, va a ser de 83 a 93, ¿no? La clínica de esta patología va a depender obviamente a qué nivel se da toda esta patología que acabamos de conversar. Les decía que la mayoría son asintomáticos, ¿no? Más o menos 50%, van a mostrar solamente un poco de rubicundez o plétora, que va a ser más visible ya sea en las mucosas, o sea, en las palmas de las manos, ustedes ven las manos rojitas, ¿no? O en la planta de los pies rojitos, pero cuando son sintomáticos va a afectar diferentes sistemas, ¿no? Dependiendo de cuál sistema sea más afectado, uno va a ver la clínica, ya sea el sistema nervioso central, cardiovascular, digestivo, gastrointestinal, metabólico, hematológico, ¿no? Entonces acá podemos ver una foto de un niño policitémico, ¿no? Y si afectan diferentes sistemas, podemos ver que cada sistema tiene una clínica diferente. Vamos a revisar algunos. Por ejemplo, si es a nivel neurológico, vamos a encontrar a un bebé con letargo, o a veces apnea, poca actividad, construcción débil, otras veces irritable o con hipotonía, o de repente inestabilidad vasomotora, ¿no? O también puede tener vómitos, ¿no? Pero de origen central, ¿no? Y convulsiones por trombosis o infartos cerebrales y en algunos casos, si es que no se trata esta patología, puede llevar incluso a la muerte. A nivel cardiovascular podemos observar taquicardia, taquipnea, ¿no? La plétora que les mencioné, o sea, el color rojizo rubicundo, puede también ser acercianosis, cardiomegalia, apnea, hipertensión pulmonar, ¿no? A nivel del sistema gastrointestinal, básicamente cuando hay intolerancia alimentaria o hay una alimentación inadecuada, también puede haber regurgitación, vómito, distensión abdominal y presentarse en casos severos una complicación muy severa que es la enterocolitis necrotizante. También se describe diarrea, ¿no? En el aparato urogenital podemos ver que el bebé presenta oliguria, proteinuria, hematuria, en algunos casos, cuando hay una afección severa, insuficiencia renal aguda, incluso trombosis de la vena renal, o clínicamente podemos ver priapismo. Trastorno metabólico, les dije que un trastorno metabólico muy asociado a la policitemia es la hipoglicemia. Le sigue la hipocalcemia y la hipomagnesemia. A nivel hematológico, como obviamente producto de metabolismo posterior del grupo hemo, va a convertirse en bilirrubina, puede presentar hiperbilirrubinemia, ¿no? También puede presentar trombocitopenia y reticulocitosis, ¿no? Con algunos casos fragmentación de glóbulos rojos y algunos casos severos coagulación intravascular diseminada. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Con lo que ya hemos conversado, tenemos que tener, ¿no?, criterios, primero clínicos, criterios de laboratorio y posteriormente hacer unidad clínica. Los criterios clínicos, ya les mencioné, primero ver si el niño está rubicundo, plétora, ¿no? Y ver si tiene síntomas o no tiene síntomas y estos síntomas qué tan severos o no son. Y obviamente relacionado directamente con el criterio laboratorio que les dije al inicio con la definición, que es un hematocrito venoso central mayor a 65%. Pero siempre se tiene que tener la sangre venosa. No, uno no puede hacer un diagnóstico con un hematocrito capilar, ¿no? ¿Por qué? Porque esto solamente sugiere que tenga policitemia, porque puede ser que tenga 67 capilar y en venoso no tiene ese valor, ¿ya? Entonces, con hematocrito capilar no se va a poder hacer el diagnóstico, ¿ya?
Los exámenes auxiliares tienen que estar relacionados a la clínica que les he mencionado. Entonces tenemos que pedir hemograma con plaquetas, glucosa, calcio, bilirrubinas, si hay afección urinaria, sodio, densidad urinaria, ¿no? Si hay afección si tiene taquimia o si tiene un problema de distensión abdominal, una radiografía de abdomen, tórax y de ser necesario, también haga para ver si hay problemas a ese nivel. Entonces, el diagnóstico diferencial lo tenemos que hacer primero cuando hay una elevación artificial del hematocrito, cuando tomamos sangre capilar. Entonces, obviamente eso no es válido. El otro diagnóstico tenemos que hacerlo con una deshidratación, ¿no? Que puede darnos una disminución de diuresis y aparentemente una hemoconcentración con el hematocrito. Y con otras patologías que nos dan la clínica de los diversos sistemas que les he mencionado, ¿no? Entonces, el tratamiento va a basarse en 3 criterios. Primero, determinar la presencia de signos o manifestaciones clínicas, ¿no? La determinación del hematocrito que ya les mencioné, y descartar la presencia de signos de deshidratación, ¿no? Que les acabo de mencionar, para poder también tratar el problema en sí mismo, ¿no? Para corregir el hematocrito. Entonces, acá tenemos un flujograma, que lo voy a pasar, ¿no? Y solamente para mencionarles que en el manejo ustedes tienen que definir si es una policitemia sintomática o asintomática. Entonces, ustedes tienen un hematocrito de más de 65, tienen que ver, ¿tiene síntomas o no tiene síntomas? Si es asintomático, ¿no? Ustedes pueden observarlo, monitorearlo y obviamente asegurar que tenga un adecuado aporte de vía oral, ¿no? Si tiene un hematocrito mayor de 65, pero es sintomático, entonces sí tienen que hacerle el recambio parcial, ¿no? Si en este caso asintomático puede convertirse también en sintomático, sí, por eso es que se da el monitoreo, ¿no? Acá tenemos más detallado, ¿ya? Pero para resumirlo y dado el tiempo, Ian, si se corta podríamos, porque todavía tenemos hasta las 3:30, ¿no? ¿O hasta qué hora es el plazo? Ian, ¿estás ahí? Recién están entrando. Doctora. Sí, te decía que a qué hora entraba el doctor. No, el clima está a su hora. Usted siga, doctora, no se preocupe. Ok, ya. Les estaba diciendo entonces, para el manejo, ustedes primero van con el diagnóstico que se inicia desde la identificación de los factores de riesgo que les mencioné, ¿no? Y entonces tienen un hematocrito capilar, no, tiene que ver una muestra de recuento sanguíneo venoso, o sea, el hematocrito venoso es el válido, ¿ya? Entonces, si ustedes tienen un hematocrito venoso, por ejemplo, de 75%, de frente tienen que ir a hacer recambio. Si ustedes tienen un hematocrito venoso, si es asintomático, va a definir dependiendo del valor del hematocrito en sí. Pero si es sintomático, ¿no? Ustedes tienen que hacer el recambio, ¿ya? Pues acá tienen el flujograma en diferentes escenarios que lo pueden revisar al detalle, pero les estoy resumiendo en lo que les acabo de explicar, ¿no? Que les decía, por ejemplo, ese hematocrito venoso más 75, tienen que considerar definitivamente exsanguíneo transfusión parcial, ¿no? Y al bebé, obviamente, hospitalizarlo para hacerle este procedimiento y ponerlo en NPO, ¿no? Entonces, resumiendo, niños asintomáticos que tengan hematocrito menor de 70%, o sea, 65-69%, lo vamos a observar, vamos a asegurar su hidratación, su diuresis, ¿no? Con un adecuado aporte diario de acuerdo hacia ese término o prematuro, de acuerdo al caso, y evaluar el hematocrito, ¿no? Cada 6 horas. Si es el hematocrito va de 70 a 75%, pero es asintomático, o mejor dicho, menor de 75%, igual lo observamos, aseguramos su diuresis y hidratación, ¿ya? Pero en este caso es mejor endovenoso, ¿no? Y si aparece síntomas,
el mínimo síntoma, le tenemos que obviamente hacer el procedimiento de exsanguíneo transfusión parcial. Entonces, para hacer la exsanguíneo transfusión parcial, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Obviamente, reducir la masa eritrocitaria, pero sin inducir hipovolemia, ¿no? ¿Por cuál es el problema? Tener mucha masa de glóbulos rojos. Entonces, tenemos que extraer esa masa y ponerle una sustancia que diluya esa sangre para evitar toda esa fisiopatología que hemos conversado previamente. Entonces tenemos que aumentar la volemia para distendir los vasos y aumentar el flujo sanguíneo. Entonces, ¿con qué hacemos este recambio? Con suero fisiológico. Se describe que también se puede utilizar seroalbúmina o plasma, pero tendrían que tener mucha seguridad que esté totalmente bien, ¿no? Entonces, en realidad utilizamos más que nada cloruro de sodio, o sea, suero fisiológico. Entonces, este recambio tiene el objetivo de disminuir el hematocrito, disminuyendo la cantidad de glóbulos rojos, ¿no? Para poder restituir el flujo sanguíneo hacia los tejidos que han sido afectados. Para lo cual tenemos que usar el nomograma de Rowling, ¿no? Y tener en cuenta el volumen sanguíneo de acuerdo al peso del nacimiento del bebé, ¿no? Por ejemplo, en niños de menos de 2 kilos, 100 centímetros por kilo. De 2 a 2 kilos y medio, 95 centímetros por kilo. De 2 kilos y medio a 3,500, 85, y más de 3 kilos y medio, o sea, 3,500 gramos, 80 centímetros por kilo. Entonces, este volumen vamos a tenerlo en cuenta para poder hacer en la fórmula el cálculo del volumen sanguíneo que vamos a extraer de ese niño que tiene policitemia, ¿no? El objetivo, cuando hacemos este cálculo, es llevar el hematocrito al 55 o 60%, ¿no? Entonces, la exsanguíneo transfusión parcial, por eso se llama exsanguíneo transfusión parcial, a diferencia de la total que se hace cuando hay hiperbilirrubinemia, ¿no? Tenemos que hacer el cálculo del volumen con la fórmula que les he mencionado, llevando el hematocrito deseado a ser menor a 60%, de 55 a 60, ¿ya? Y se puede efectuar a través de un catéter venoso umbilical y venas periféricas. Siempre es mejor utilizar una vena periférica para disminuir, ¿no?, la complicación, sobre todo de la enterocolitis necrotizante. Porque acuérdense que el intestino está siendo afectado por los microtrombos. Y si hacemos por el cateterismo venoso, hacemos un mayor riesgo, ¿no? Entonces se hace una vena periférica, el quitar la sangre, y por otra vena en la dilución con el suero fisiológico, ¿ya? Vamos a pasarlo aquí. Entonces, luego de este procedimiento, ¿no? Vamos a hacer ya el manejo de mantenimiento, voy a llamarlo así, al bebé. Pero para hacer la exsanguíneo transfusión parcial, obviamente, como cualquier otro procedimiento que se haga, tiene que hacerse en condiciones estériles por un personal calificado experto, ¿no? Sobre todo si va a ser un cateterismo umbilical, ¿no? Y durante el procedimiento tiene que haber un monitoreo constante de todas las funciones vitales, sobre todo cardiorrespiratorias, temperatura, etcétera, ¿no? Si tenemos saturómetro, saturación, presión arterial. Por lo tanto, este procedimiento tiene que hacerse en una área de neonatología que cuente con la experticia del caso, no lo va a hacer en cualquier lugar. Entonces, si ustedes tienen un paciente con policitemia, pues tienen que referirlo, ¿ya? Entonces, vamos a ver acá. Otro punto importante es tener en cuenta lo que les decía, ¿no? Que el manejo de la hipoglicemia. Ustedes ya conmigo han hecho también el seminario de hipoglicemia, porque la hipoglicemia se asocia mucho a la policitemia. Entonces hay que tratar también la hipoglicemia, ¿no? Les decía que el objetivo principal de la exsanguíneo
sobre el exsanguíneo de transfusión parcial, ¿no? Que les decía que era un procedimiento para poder disminuir la masa de los glóbulos rojos y por lo tanto reducir el hematocrito. Y esto lo hacemos con cloruro de sodio. Sí, a pesar, mire, hacemos este procedimiento a pesar de que hay estudios, ¿no? Que han sido randomizados a doble ciego, que no han mostrado diferencias en la utilización de las diferentes soluciones en el tratamiento de la policitemia, ¿no? Entonces, con respecto al manejo de esta policitemia, pero ya por un tema de que, acuérdense que el plasma tiene que ser, eh, digamos, filtrado de virus y todo para poder que no exista contagio de otra índole, ¿no? Por eso es que se utiliza más la solución salina normal, ¿no? Y a pesar de que los estudios digan que no haya diferencias, ¿no? Y por eso es que utilizamos esto como el fluido óptimo para realizar este procedimiento, además que es más barato, está disponible, ¿no? Y les decía que no implica riesgos de transmitir infecciones, a diferencia de los otros fluidos, ¿no? El cálculo, como les estuve explicando en las láminas anteriores, ¿no? Se efectúa teniendo en cuenta el volumen sanguíneo del recién nacido, que va a variar de acuerdo al peso que tenga este nene al nacimiento, ¿no? Entonces acá les vuelvo a mostrar la fórmula, que se llama la fórmula de Oski-Neyman, por si les preguntan en algún momento con ese nombre, que nos va a determinar el volumen del recambio que nosotros vamos a hacer en este bebé, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer el cálculo? El volumen sanguíneo del bebé, de acuerdo al peso que tenga este niño, y eso lo vamos a multiplicar por el hematocrito observado. ¿Cuál es el hematocrito observado? El hematocrito de la policitemia. Puede ser, digamos, 70%. El hematocrito deseado, ¿a qué hematocrito lo queremos llevar? 60% o 55%. Entonces, simplemente cambiamos, ¿no? Los datos y sacamos el volumen. Y sobre el hematocrito observado, ¿no? O sea, 70. Entonces, si queremos ponerlo como hematocrito deseado 55, ponemos 55. Pero lo mínimo debe ser 60, ¿no? Y el volumen sanguíneo, de acuerdo al nomograma de Rowley, les estoy volviendo a poner ahí para que lo tengan en cuenta, porque va a variar de acuerdo al peso del nacimiento del bebé. Entonces, acá hay un ejemplo. Un neonato de 3 kilos de peso que tiene disnea, o sea, tiene síntomas, entonces, por lo tanto, es una policitemia sintomática y tiene un hematocrito de 75%. Entonces ahí ustedes de frente se tiene que hacer un recambio, ¿no? Si por AV ustedes tienen un caso así y no pueden hacer el procedimiento, lo que tienen que hacer es ponerle un endovenoso con el suero para irlo diluyendo y referirlo para que se le pueda hacer el procedimiento. Entonces el volumen de recambio en este caso es 0,85 por 3 kilos y el hematocrito observado a 75, llevarlo a 55, que es el hematocrito deseado, sobre el hematocrito observado. Y nos va a salir 68 mililitros, que es el volumen con el cual vamos a hacer el recambio en el paciente. La vía recomendada siempre es la vía periférica. Solamente en el caso que no podamos hacerlo por vía periférica, vamos a hacer el cateterismo umbilical, ¿no? Y siempre el volumen de recambio se tiene que hacer con pequeñas alícuotas, ¿no? Hasta completar el volumen que hemos calculado, que en este caso es 68 mililitros, ¿no? Entonces vamos a hacer de 15 en 15, sacamos 15 mililitros de sangre, ponemos 15 mililitros de lo fisiológico, ¿no? Hasta alcanzar el volumen que nosotros estamos haciendo el cálculo, ¿no? Entonces, controlamos, terminando el procedimiento, el hematocrito, post el procedimiento, y luego el hematocrito a las 12 y 24 horas post procedimiento. Si hemos hecho un cateterismo umbilical, sí o sí el niño tiene que estar en ayuno, pero en general la mayoría de los niños con policitemia sintomática
los ponemos siempre en ayuno por lo menos de 12 horas por la fisiopatología que les he explicado, de los microtrombos, y evitar la mayor complicación y la complicación más penosa de la policitemia, que es la enterocolitis necrotizante. Entonces, esto sí tenemos que tenerlo muy, muy en cuenta. Y para eso tenemos que ponerlo en ayuno al bebé. Y obviamente hacer el seguimiento neurológico a largo plazo por si haya tenido lo que les mencionaba, los microtrombos o los microinfartos a nivel cerebral, ¿no? Entonces, las complicaciones, ¿cuáles van a ser? Están totalmente relacionadas a fisiopatología que hemos conversado, ¿no? A nivel neurológico, si hay trombosis cerebral, va a depender en qué zona haya habido esa trombosis para que nos dé un problema del retraso del desarrollo, ¿no? O problemas cognitivos, ya sean de leves a moderados, dependiendo del caso. Metabólicas, la hiperbilirrubinemia, por lo que les mencioné. Si hay mayor masa de glóbulos rojos, va a haber mayor cantidad de producción de bilirrubinas y entonces nos va a llevar a una hiperbilirrubinemia que la mayoría de veces tenemos que tratarlas también con fototerapia, ¿no? Cardiopulmonar es la hipertensión pulmonar, ¿no? Eso también es una complicación seria, pero si hacemos un manejo adecuado de la policitemia, no tendría por qué tener esa complicación, ¿no? La peor es la gastrointestinal, lo que les decía, la enterocolitis necrotizante, o cuando ya hay un problema ya de falla multiorgánica, también llevarnos a insuficiencia renal. Entonces, vamos a ver ahora la prevención y pronóstico. Ahí no han entrado todos. Bueno. Entonces, ¿cómo vamos a prevenir la policitemia? De acuerdo a los factores de riesgo. Primero, evitando un pinzamiento excesivamente tardío del cordón. Por eso es que tenemos que hacer siempre un pinzamiento oportuno. Y obviamente, ¿no? Tratar de que los partos sean institucionales para que no ocurra esos pinzamientos tardíos cuando se dan, ya sea en partos en taxi, partos domiciliarios, etcétera, ¿no? Un control adecuado de las madres que nos van a generar este problema. Por ejemplo, las madres con diabetes, ¿no? O un diabetes gestacional, o madres hipertensas. Entonces tiene que haber un monitoreo estricto y manejo adecuado de los embarazos de riesgo que pueden generar estos bebés con este problema, ¿no? Y además manejar ya a los bebés de estas madres identificadas con riesgo, ¿no? En forma preventiva, o sea, hacerles su control de hematocrito a las 2 horas y a las 4 horas, aún así estén asintomáticos. Eso es como parte ya de un protocolo para identificar que tengan o no policitemia. Y por lo tanto, de esa forma vamos a evitar las complicaciones o secuelas a largo plazo. Entonces, el pronóstico de esta patología generalmente debe ser favorable si se trata y se identifica en forma oportuna, ¿no? Y de ese modo, el riesgo de secuelas neurológicas obviamente va a disminuir mucho, ¿no? Y solamente se va a dar cuando los casos que sean graves no son tratados en forma adecuada y sobre todo en forma oportuna. Acá es un tema de manejo oportuno del problema. Entonces, vamos a ver unas cuantas láminas para terminar. Entonces, ¿en qué casos vamos a tener nosotros que referir a nuestros niños, no? A todo neonato en las primeras horas de vida con factores de riesgo que ya hemos revisado para desarrollar policitemia neonatal, tenemos que monitorearlo, ¿no? Y ver si pueda tener o no síntomas, ¿ya? Para referirlos a una unidad de neonatología, mínimo nivel 2, mejor si es nivel 3, si por el caso que requiera exsanguino-transfusión, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda ser manejado con un personal experto y con el equipo necesario, ¿no? Y una vez que se resuelva la policitemia, ¿no? Ya sea y se pueda ya manejar el bebé en forma ambulatoria, después de ya pasar todo el problema, se contrarreferirá a su red de salud para que sea seguido en su red a la cual pertenece, ¿no? Si solamente en el caso que se haya tenido que
realizar un recambio parcial o haya tenido algún tipo de complicación por X causa, ese niño sí tendrá que seguir siendo evaluado, ¿no? En el nivel en el cual ha sido atendido, ya sea nivel 2 o nivel 3, ¿no? Entonces, es el manejo que se tiene que hacer de estos neonatos, manejos en red, ¿no? Entonces, el pronóstico. ¿Qué nos dice los resultados de los estudios de seguimiento a largo plazo de los neonatos con policitemia, hiperviscosidad y respuesta a exsanguíneo-transfusión? Nos dice, miren, que la aplicación de la exsanguíneo-transfusión parcial constituye el principal factor de riesgo de presentación de enterocolitis necrotizante, lo que les decía, ¿no? Cuando hacemos el procedimiento con cateterismo. Por eso es que lo ideal es hacerlo con periférico, ¿no? Pero a veces no nos queda otra. En la mayoría de estudios prospectivos controlados, aleatorios de recién nacidos policitémicos, ¿no? Indican que la exsanguíneo transfusión, miren, no elimina el riesgo de secuelas neurológicas, al menos lo que dice la investigación. Pero hasta el momento, ese es el tratamiento y el manejo que se hace con los niños con policitemia. Los recién nacidos con policitemia asintomática, por eso está entre comillas, también tienen riesgo, miren, de secuelas neurológicas, ¿no? Básicamente por los antecedentes perinatales, ¿no? O sea, no necesariamente va a ser que no tenga algún problema posterior, ¿no? Porque quizá ya el daño se ha hecho ya antes de que haga el mayor problema, ¿no? Entonces, la eficacia, miren, de este procedimiento de la exsanguíneo-transfusión parcial entre los recién nacidos con policitemia sintomática sigue todavía sin estar clara en este momento, es lo que dicen los estudios. Pero sin embargo, hacemos este procedimiento porque de todos modos ayuda al bebé. Falta más investigación, ¿no? Las complicaciones a largo plazo, cuando hay sobre todo casos severos, son déficits neurológicos, anormalidades del lenguaje o alteraciones motores finas o gruesas, ¿no? Este caso clínico los voy a dejar para que ustedes lo desarrollen. Si tienen alguna duda por el tiempo, creo que no lo vamos a poder desarrollar ahorita en clase, pero tienen el ejemplo que les he mencionado, ¿ya? ¿Dudas, preguntas, chicos? ¿Ninguna? Todo claro, Doctora, una doctora. consulta, disculpe. Sí, te escucho. Sí, doctora, en lo que es la fórmula del hematocrito que se espera, ¿no? El hematocrito deseado, ¿hay algún tope máximo de lo que se pueda bajar el hematocrito deseado sin necesariamente hacer alguna alteración hidroelectrolítica? El tope es el que les he puesto, 55 a 60. Porque, por ejemplo, si tú tienes un niño con 75 y lo quieres bajar a 50, el volumen que te va a salir va a ser mayor, ¿no es cierto? Y puedes generar algún problema tanto a nivel volemia como hidroelectrolítico. Por eso es que les he puesto ahí en la lámina 55 a 60. Ese es el top que tú puedes manejar. ¿Ok, Carolina? Carolina, ¿no? Fue la que me preguntó. Ah, Andrea, doctora. Y Andrea, este disculpa. valor de 55 a 60, ¿cómo sabemos si bajarlo de frente a 60 o 55? Hay algo a tener en Eh, cuenta. ya, por ejemplo, ¿no? Si tú tienes un hematocrito de 75, al menos particularmente, yo de acuerdo al niño, si tiene síntomas, ¿no? ¿Ya? De hecho, que va a tener mayoría de niños con 75, le pongo a 55. Pero si de repente tiene un niño con 70, le puedes poner a 60, ¿no? Pero va a depender del caso. O si no, sencillamente le pones el frente 55, que es el máximo tope que tú puedes poner. ¿Ya, Andrea? Por eso Sí, tienes un rango ahí. ¿Alguna otra duda, pregunta, chicos? ¿Claro?
Van a Sí, disculpar doctora. que haya tenido que hacer en dos link, pero les voy a mandar la clase a Ian para que lo revisen, ¿ya? Si no hay preguntas, chicos, para que puedan pasar a su otra clase.